40 camionetas blindadas de los Chapitos, 60 hombres armados hasta los dientes, y una ubicación marcada en el GPS, la casa de Omar García Harfuch. Lo que ocurrió la madrugada del sábado 17 de enero de 2026 no fue un ajuste de cuentas común ni una amenaza más del narco, fue un desafío frontal al Estado mexicano, ejecutado sin miedo, en plena madrugada y en una de las zonas más vigiladas del país. Esa noche, el cártel del Chapo cruzó una frontera que nadie se había atrevido a cruzar. Y lo hicieron sabiendo que cada uno de sus movimientos quedaría grabado por decenas de cámaras. Te voy a contar exactamente cómo se desarrolló esa madrugada, desde el momento en que el convoy entró a la ciudad hasta el instante en que los últimos sicarios desaparecieron entre las sombras, dejando un mensaje que todavía retumba en los pasillos del poder. Porque lo que pasó frente a esa residencia en Lomas de Chapultepec no fue un ataque aislado. Fue un parteaguas. Antes de seguir, suscríbete al canal. Aquí contamos las historias que no salen completas en los titulares y lo que viene después de esto es aún más grave. Todo empezó 48 horas antes, cuando una noticia recorrió los teléfonos del narcotráfico como una descarga eléctrica. Iván Archibaldo Guzmán Salazar había caído. El heredero del imperio, el hijo que tomó el control tras la caída de su padre, el operador clave del fentanilo rumbo a Estados Unidos, había sido neutralizado en un operativo federal impecable. Sin filtraciones. Sin margen de escape. Un golpe quirúrgico que llevaba la firma de un solo hombre. Omar García Harfuch había prometido que no habría tregua. Y cumplió. El operativo se ejecutó en algún punto del noroeste del país con una precisión que el cártel no pudo anticipar. Cuando la confirmación llegó a los círculos internos, nadie habló. El silencio duró exactamente 3 horas. Después vino la furia. Los canales cifrados comenzaron a arder. Al principio, mensajes sueltos. Luego, órdenes claras. Se llamó a los más leales, a los que habían jurado proteger a Iván hasta la muerte, a los que de pronto ya no tenían nada que perder. En menos de un día, en las afueras de Culiacán empezó a tomar forma algo que no era improvisado. Era una columna de guerra. Camionetas reforzadas con blindaje artesanal. Suburban con vidrios antibalas. Camionetas equipadas con torretas para armas de alto poder. En cada vehículo viajaban entre 3 y 5 hombres armados, eran sicarios curtidos. El destino estaba definido desde el primer minuto, Ciudad de México. El convoy avanzó por rutas secundarias, evitando retenes, cambiando trayectos cada pocas horas. Usaron casas de seguridad en Durango, Zacatecas y Querétaro. En cada parada se sumaban más hombres, más armas, más determinación. Para cuando cruzaron al Estado de México, la caravana superaba los 40 vehículos y rondaba los 60 sicarios. Portaban rifles AR-15, AK-47, al menos 3 rifles capaces de perforar blindaje militar, granadas, chalecos tácticos y un recurso clave, drones comerciales modificados para vigilancia nocturna. No iban a negociar. Iban a dejar una advertencia que todo el país entendiera. La residencia de Harfuch se encuentra en Lomas de Chapultepec, un enclave de élite donde los muros superan los 3 metros, las calles están llenas de cámaras privadas y los vecinos incluyen empresarios, políticos y diplomáticos. Su casa cuenta con bardas reforzadas, sensores de movimiento, cámaras térmicas y un equipo permanente de escoltas federales. En condiciones normales, acercarse sin autorización es prácticamente imposible. Pero esa madrugada nada fue normal. A las 3:47 de la mañana, el primer vehículo apareció en la calle principal. Los sensores lo detectaron al instante. Un elemento de seguridad observó en los monitores cómo una camioneta negra se detenía a 100 metros del acceso. Antes de que pudiera reportar, aparecieron 2 más. Luego 5. Luego 10. En menos de 3 minutos, la calle estaba cerrada por completo por un muro de metal y vidrios polarizados. El protocolo de emergencia se activó de inmediato. Dentro de la casa, las luces de alerta comenzaron a parpadear. Las sirenas silenciosas avisaron a todos los elementos del perímetro. Y entonces, los sicarios descendieron de los vehículos. Lo primero que rompió la madrugada fueron los gritos. Voces amplificadas, distorsionadas por el eco y los megáfonos improvisados. Los insultos llegaron claros hasta las ventanas. Harfuch iba a pagar por Iván. Esto era por el jefe. Salgan o entrenamos. Los vecinos despertaron, pero nadie se asomó. Algunos intentaron llamar al 911. Las líneas ya estaban colapsadas. La policía local recibió una orden clara, no intervenir hasta que llegaran fuerzas federales. Nadie quería ser el primero en enfrentar a 60 hombres armados con rifles de asalto. Los sicarios se desplegaron con disciplina.
Se cubrieron detrás de las camionetas, usándolas como escudos. Otros subieron a las cajas de las camionetonas, alineando las torretas hacia la mansión. Los drones despegaron casi de inmediato, zumbando sobre los techos vecinos, buscando puntos ciegos, enviando imágenes en tiempo real a los líderes del grupo. Un hombre con máscara negra y chaleco táctico, claramente al mando, levantó la mano. Segundos después, las primeras ráfagas rompieron el silencio. No apuntaron a las ventanas. No buscaban matar todavía. Las balas fueron al aire, contra los muros exteriores, contra las cámaras visibles. Era una demostración de poder. Intimidación pura. Los casquillos golpeaban el pavimento como granizo metálico. El olor a pólvora se mezcló con el humo de los cañones recalentados. Al mismo tiempo, apareció el mensaje. Narcomantas colgadas de espejos, extendidas sobre cofres, amarradas a postes de luz. Lonas blancas con letras rojas pintadas a mano. El texto no dejaba espacio a interpretaciones. Por la muerte de Iván Archibaldo. Harfuch, tu familia paga lo que hiciste. Los chapitos no perdonan. No era solo una amenaza contra un funcionario. Era una declaración de guerra total. Dentro de la mansión, el caos duró segundos. Luego se convirtió en orden. Los escoltas de Harfuch no son agentes comunes. Muchos provienen de fuerzas especiales del ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional. Están entrenados para este escenario exacto. En menos de 2 minutos desde la primera alerta, cada uno ya ocupaba su posición defensiva. Afuera, la noche ardía. Adentro, la defensa apenas comenzaba. Francotiradores tomaron el techo con visores nocturnos. Tiradores de precisión ocuparon balcones estratégicos. Un anillo interno se cerró alrededor de la habitación donde estaba la familia del secretario. La casa ya no era una residencia, era una fortaleza en estado de sitio. Omar García Harfuch no dormía cuando empezó todo. De acuerdo con personas de su círculo más cercano, llevaba horas analizando reportes de inteligencia sobre posibles represalias tras la caída de Iván. Sabía que habría reacción. Lo que no anticipó fue la velocidad ni la audacia. Cuando las alarmas se activaron, ya estaba en el cuarto de seguridad, un búnker subterráneo blindado, con monitores que cubren cada ángulo del perímetro, comunicación directa con el Centro Nacional de Inteligencia y líneas cifradas con los mandos de todas las fuerzas federales. Desde ahí asumió el control. La primera llamada fue al comandante de la Guardia Nacional en la capital. La segunda, al almirante responsable de la Marina en la zona metropolitana. La tercera, directa al titular de la Defensa Nacional. El mensaje no cambió: protocolo de protección VIP activado, amenaza real confirmada, respuesta inmediata. La maquinaria del Estado se puso en marcha. Helicópteros en bases cercanas recibieron orden de despegue. Convoys que patrullaban otros puntos de la ciudad fueron redirigidos. Elementos de la Marina encargados de instalaciones estratégicas recibieron luz verde para moverse. En 15 minutos, una parte significativa de las fuerzas de seguridad de la capital ya iba rumbo a Lomas de Chapultepec. Afuera, los sicarios resistían. Disparaban de forma intermitente, lo suficiente para mantener la presión sin vaciar cargadores. Algunos miraban al cielo con nerviosismo, conscientes de lo que estaba por llegar. Otros grababan con sus teléfonos, documentando el momento para dejar constancia de que habían llegado hasta la puerta del hombre que acababa de golpear a su organización. Uno de ellos gritó algo que después repetirían los informes de inteligencia: si morimos aquí, morimos con honor. Iván nos está viendo. A las 4:12 de la madrugada apareció el primer helicóptero. Un helicóptero de la defensa, con reflectores de alta intensidad y sistemas de visión nocturna. El rugido de los rotores aplastó los gritos. El haz de luz barrió la calle, iluminando armas, rostros y vehículos sin dejar un solo rincón en sombra. Desde los altavoces llegó la advertencia: están rodeados, depongan las armas y ríndanse. No habrá otra oportunidad. La respuesta fue inmediata: una ráfaga al cielo. No alcanzaron la aeronave, que se mantenía fuera de alcance, pero dejaron claro que no pensaban entregarse. Aún así, algo se quebró en ese instante. Las miradas entre los sicarios cambiaron. El helicóptero significaba refuerzos. Significaba cerco. Significaba que el tiempo se había acabado. A las 4:25 llegaron las primeras unidades terrestres. Camionetas blindadas de la Guardia Nacional cerraron calles perpendiculares, anulando rutas de escape. Elementos de la Marina ocuparon azoteas cercanas y establecieron posiciones elevadas. Una tanqueta de la defensa avanzó lentamente por la avenida principal, con la torreta girando hacia el convoy. El cerco se cerraba.
Los intercambios de disparos aumentaron por momentos, pero no era un tiroteo abierto. Eran ráfagas cortas, silencios largos, tensión acumulada. Nadie quería desatar una batalla total. Los sicarios sabían que no saldrían vivos. Las fuerzas federales sabían que había civiles a metros de distancia. Granadas aturdidoras comenzaron a estallar. Destellos blancos rasgaron la calle. El aire se llenó de pólvora, caucho quemado y adrenalina. Dentro del búnker, Harfuch mantenía una calma absoluta. Quienes han trabajado con él dicen que en los momentos más críticos su rostro no cambia y su voz no se altera. Esa madrugada, mientras decenas de hombres armados rodeaban su casa, siguió dando órdenes precisas, midiendo tiempos, coordinando fuerzas. No era la primera vez que miraba a la muerte de frente. En 2020 sobrevivió a una emboscada con más de 400 disparos. Debería haber muerto ahí. Salió con 3 balas en el cuerpo. Desde entonces, sus enemigos saben que el miedo no suele jugar a su favor. Horas después, las comunicaciones interceptadas revelarían el caos del otro lado. Los líderes del convoy discutían. Unos querían aguantar hasta el amanecer y convertir la noche en un símbolo. Otros entendían que el mensaje ya estaba enviado y quedarse era firmar una sentencia de muerte. Los gritos llenaron las frecuencias, acusaciones de cobardía, reproches, invocaciones al nombre de Iván. Pero la realidad era brutal. Estaban completamente rodeados y cada minuto llegaban más refuerzos. A las 4:40 apareció el segundo helicóptero. Esta vez era de la Marina. No solo iluminaba la escena. Su armamento era visible. Y con su llegada, la noche entró en una fase de la que ya no había marcha atrás. Su llegada cambió todo. Detrás de ese helicóptero apareció otro, luego un tercero y un cuarto. El cielo sobre Lomas de Chapultepec se llenó de luces, rotores y ruido metálico. Desde tierra, más tanquetas avanzaban y los efectivos de la Guardia Nacional ya se contaban por cientos. La superioridad del Estado era absoluta y aún así no habían desplegado todo su poder. Fue en ese momento cuando el coordinador del grupo sicario entendió que la jugada estaba perdida. A las 4:52 de la madrugada, los motores comenzaron a rugir. No fue una retirada limpia ni estratégica. Fue un repliegue caótico disfrazado de escape. Las camionetas que aún podían moverse buscaron las pocas salidas que no estaban completamente cerradas. Otros sicarios abandonaron posiciones y huyeron a pie, saltando bardas, perdiéndose en calles oscuras, intentando desaparecer antes de que los reflectores los alcanzaran. No todos lo lograron. Las primeras detenciones se dieron cerca de Paseo de la Reforma, cuando una camioneta blindada intentó romper un cerco y quedó atrapada. Sus ocupantes fueron sometidos en segundos. En otros puntos, sicarios que minutos antes gritaban amenazas ahora tiraban las armas al suelo y levantaban las manos. La valentía se evaporó frente al cerco total. La persecución se extendió por varias colonias. Algunos vehículos se dispersaron por Polanco, otros cayeron en retenes improvisados montados en cuestión de minutos. Para cuando amanecía, el operativo estaba prácticamente cerrado. Al menos 15 de las más de 40 camionetas quedaron abandonadas cerca de la residencia. Puertas abiertas, motores encendidos, casquillos regados por el asfalto. El saldo fue contundente, 18 sicarios detenidos, más de 30 armas largas aseguradas, incluidos rifles capaces de perforar blindaje, granadas, drones modificados, radios cifrados y munición suficiente para una batalla que nunca ocurrió. Y hubo algo que lo cambió todo, no hubo muertos. Ningún civil herido. Ningún elemento federal caído. La casa quedó intacta, salvo algunos impactos en los muros exteriores. Antes del amanecer, la familia fue evacuada en silencio a un punto seguro. El mensaje que buscaban enviar se les regresó como un golpe directo. En lugar de exhibir poder, exhibieron límites. En lugar de vengar a Iván, aceleraron el colapso interno. Esa misma tarde, Omar García Harfuch apareció ante la prensa. Sereno, sin dramatismo. Dijo solo lo necesario: lo ocurrido fue un acto desesperado de una organización criminal en descomposición. Intentaron intimidar. Fracasaron. Nadie está por encima del Estado mexicano. Las palabras se viralizaron en horas. Para algunos, fue una advertencia. Para otros, el inicio de algo más grande. Lo único indiscutible es que esa madrugada marcó un antes y un después. En los días siguientes vinieron más detenciones. Los teléfonos asegurados revelaron rutas, casas de seguridad, enlaces logísticos desde Sinaloa hasta la capital. Cada dato abría otro. La estructura comenzó a resquebrajarse. Uno de los detenidos, con años dentro del grupo, terminó hablando.
No por lealtad ni arrepentimiento, sino porque entendió que todo estaba perdido. Confirmó que la orden vino de los hermanos sobrevivientes. Querían demostrar que la muerte de Iván no significaba debilidad. El plan original, dijo, era peor. No solo intimidar. Querían entrar a la casa. Querían una confrontación directa. Querían imágenes que circularan como advertencia nacional. Pero conforme avanzaban hacia la ciudad, la información que recibían sobre el nivel de seguridad los obligó a recular. Aún así siguieron adelante. Y fue ahí donde cometieron el error final. Cuando llegaron, ya era claro que el plan había fallado. Se toparon con escoltas mejor preparados, sistemas defensivos que no anticiparon y tiempos de respuesta federales mucho más rápidos de lo previsto. El asalto quedó descartado. Lo único que intentaron fue una demostración de fuerza para intimidar sin entrar en un combate que sabían perdido. La reacción no tardó. Agencias de Estados Unidos elevaron alertas, el Departamento de Estado calificó el hecho como extremadamente grave y la cooperación binacional se intensificó. La muerte de Iván y el ataque directo al Estado colocaron a los chapitos como prioridad absoluta. En Sinaloa, el silencio fue total. Calles vacías, negocios cerrados, altares improvisados y ningún mensaje público. Para quienes entienden ese mundo, era la señal de una organización golpeada y en tensión. El gobierno respondió con una ofensiva sostenida. Más despliegues, retenes, extradiciones aceleradas y recompensas por los líderes que seguían libres. La presión apenas comenzaba. Omar García Harfuch no se ocultó. Siguió en público, coordinando operativos, como si la noche del ataque hubiera sido un episodio más. Aunque su seguridad se reforzó al máximo, el mensaje fue claro, no retroceder. El 17 de enero de 2026 quedó marcado como el momento en que los chapitos intentaron su jugada más audaz y fracasaron. No desaparecieron, pero algo se rompió. La imagen de control y fortaleza se desmoronó en una madrugada de decisiones impulsivas. En Lomas de Chapultepec la rutina volvió, pero el recuerdo no. Esta historia no tiene un cierre limpio. Las investigaciones siguen y la presión continúa. Si quieres entender qué está pasando realmente en este país y no quedarte solo con el ruido, suscríbete al canal Operación Harfuch. Aquí contamos lo que otros no se atreven. Compartir esta información también es parte de la historia.